Conocer el cerebro es comenzar a conocernos a nosotros mismos. De Santiago Ramón y Cajal. Un cordial saludo a la magíster Alejandra Álvarez. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros del cuarto semestre de paralelo C7. Somos del grupo número 9. Estamos conformados por las estudiantes Sara Pogo, quien le está hablando, Diana Hurtado, Flor Chapa, Saray García, Sañi Peña Herrera, Jazmín Paula, Briana Quintero y Mayra Morocho. Nuestro tema de hoy en tratar se llama el sistema nervioso. Es una red compleja de células especializadas que se encarga de recibir y procesar y transmitir toda la información por todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, imagina que nuestro cuerpo fuera una gran ciudad de edificios, hospitales, semáforos, escuelas, parques. Para que todo esto funcione correctamente, se necesita una red de comunicación bien organizada, que conecta de todas las partes. Esta red de tu cuerpo viene y se llama el sistema nervioso. Es como que si estuviera dentro de ti una mezcla de teléfonos, computadoras, cables de internet, centros de control, para que trabajen juntos para coordinar todo lo que hacen, desde mover un dedo hasta recordar un cumpleaños, sentir esas mariposas en el estómago, como que estás emocionado. ¿Cómo está conformado? Tiene dos grandes partes que trabajan como equipo: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es como el gran jefe de una gran ciudad que piensa, siente, recuerda y da orden. La médula espinal es como una autopista central donde viajan los mensajes desde el cerebro hasta todo el resto de nuestro cuerpo. En cuanto al sistema nervioso periférico, son los nervios como que si fueran calles, cables o mensajerías que llegan a cada rincón de nuestro cuerpo. Estos nervios salen desde el cerebro y la médula. Llevan los mensajes a los músculos, a los órganos y a la piel. ¿Qué es el sistema nervioso? Y te voy a dar un ejemplo. Primero, recibe la información del exterior como el interior. Por ejemplo, cuando tocas algo caliente, escuchas una canción o hueles algo de una comida rica, o incluso tu estómago está vacío, sientes. El sistema nervioso se centra en todo gracias a los sentidos y sensores internos. Luego de recibir la información, procesa esa información. Como que si pensaras, por ejemplo, esto está caliente, puede ser que me haga daño. Entonces tomas una decisión. Luego que procesa la información, envías una orden al cuerpo. Es como que mandas un mensaje de que tu mano se aleje rápidamente del objeto que te vaya a hacer daño. Es como pasa un abrir y cerrar de ojos. Además, también controla cosas que tú no decides conscientemente, como que tu corazón late o respiras mientras tú duermes o diriges un alimento. Ya. Eso es un sistema completo y trabaja conjunto. ¿Cómo funciona? Funciona mediante señales eléctricas y químicas que se transmiten a través de células especializadas llamadas neuronas. Estas neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y mensajes químicos llamados neurotransmisores, lo que permite que el cuerpo responda a estímulos internos y externos. Esta comunicación se llama simiasis. ¿Qué es la simiasis? La simiasis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí. Básicamente las neuronas no se tocan directamente. En su lugar hay un pequeño espacio llamado hendidura sináptica donde ocurre esta comunicación. Las señales eléctricas viajan a través de las neuronas hasta llegar a su extremo, liberando químicos llamados neurotransmisores, lo que cruzan esa hendidura y activan las neuronas. Es fundamental para el pensamiento, las emociones y las acciones que realizamos. Cada pensamiento que tenemos, cada emoción que sentimos y cada movimiento que hacemos son el resultado de una compleja red de simiasis en nuestro cerebro. Cuando pensamos, las neuronas en el lóbulo frontal del cerebro se activan y se comunican a través de simiasis para
procesar información, resolver problemas y tomar decisiones. La emoción, por otro lado, está vinculada al sistema límbico, donde la sinapsis juega un papel clave en cómo sentimos y reaccionamos emocionalmente. Finalmente, las acciones que realizamos son coordinadas por la interacción entre el cerebro y el sistema nervioso periférico, también a través del sinapsis. Sistema nervioso es una de las divisiones principales del sistema nervioso y está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Su función principal es coordinar, integrar y controlar todas las actividades del cuerpo, desde las funciones vitales como es respirar y el latido del corazón, hasta la más compleja como es el pensamiento, la memoria y las emociones. El encéfalo, protegido por el cráneo, incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, mientras que la médula espinal, resguardada por la columna vertebral, actúa como una vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo está dentro del cráneo y tiene 4 partes importantes. El cerebro es la parte más grande y nos ayuda a pensar, a aprender, a recordar, a hablar y a movernos. Tenemos el cerebelo. Este nos ayuda a mantener el equilibrio y a coordinar los movimientos. Tallo cerebral. Controla cosas automáticas que no pensamos, como respirar y el latido del corazón. ¿Qué hace el sistema nervioso central? Pues este recibe información de los sentidos como la vista y el tacto. Procesa esa información para decir qué hacer. Envía órdenes para mover los músculos o hacer otras acciones. También nos permite pensar, nos permite recordar, sentir emociones y aprender cosas nuevas. ¿Cómo se protege? El encéfalo está protegido por el cráneo y por la médula espinal. Además, ambos están cubiertos por membranas llamadas meningas y rodeados por un líquido especial que los protege y los mantiene saludables. ¿Dónde ocurren los cambios? El cerebro está formado por miles y millones de neuronas. ¿Qué son las células principales? Pues en este caso del sistema nervioso. Las neuronas tienen la función de recibir, de procesar y de transmitir información, porque en este caso son los responsables de controlar tanto las funciones voluntarias como mover un brazo o como las involuntarias, en este caso como es respirar o el latido del corazón. Cada neurona tiene un cuerpo, soma, dendritas que reciben señales y un axón que envía señales a otras neuronas o células. Las neuronas no se tocan entre sí, sino que se comunican a través de espacios llamados sinapsis. En estos espacios las neuronas liberan sustancias llamadas neurotransmisores, que son los mensajeros encargados de transmitir la información de una célula a otra. Los neurotransmisores pueden ser de varios tipos, como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, el glutamato, entre otros. Cada uno cumple funciones específicas en lo que es el cerebro y el cuerpo, como regular el estado de ánimo, el movimiento, la memoria, entre otras funciones que son vitales. ¿Qué ocurre cuando ingresan sustancias aditivas? Pues cuando estas sustancias aditivas, pues como la droga, el alcohol, ingresan a nuestro cuerpo, alteran el funcionamiento normal de los neurotransmisores. Por ejemplo, pueden hacer que las neuronas liberen más neurotransmisores de lo normal o impedir que se reciclen correctamente. Esto provoca cambios en la comunicación entre neuronas, pues afectando circuitos cerebrales relacionados con el placer, con la motivación, con el aprendizaje y también con el autocontrol. Con el tiempo el cerebro se adapta pues a la presencia de estas sustancias, lo que puede llevar a la tolerancia, es decir, a la necesidad de consumir más para sentirse este mismo efecto, o también a la dependencia, que es la dificultad de tener estas sustancias. La médula espinal es una estructura larga y delgada que forman tejidos nerviosos ubicadas dentro de la columna vertebral. Es una parte fundamental del sistema nervioso central junto al cerebro. Esto actúa
como vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Su función principal es transmitir señales nerviosas que controlan movimiento y sensaciones en la respiración o en el ritmo cardíaco, como por ejemplo, reflejo rotuliano de la rodilla. Cuando el médico golpea suave el tendón de la rodilla con un martillo, el reflejo de tu pierna se mueve sola. Esto ocurre gracias a un circuito en la médula espinal que responden sin que el cerebro intervengan directamente, como sentir dolor o caricias. Cuando alguien te toca la mano, la espalda o te haces una herida, los nervios de tu piel envían señales a la médula y de ahí el cerebro para que puedas sentirlos. La transformación neuroquímica. La transformación neuroquímica se refiere a los cambios en los químicos del cerebro, como las hormonas, los receptores, que ocurren como respuestas a las experiencias, emociones, pensamientos, medicamentos o enfermedades. Estos cambios afectan como sentimientos, pensamos y actuamos. Como por ejemplo en una persona, el estrés por un examen o un problema personal. ¿Qué aumenta? Aumenta la adrenalina y el cortisol, preparando el cuerpo para reaccionar rápidamente. Esto puede provocar un nerviosismo o una dificultad para concentrarse, como también cuando después de hacer ejercicio se liberan endorfinas y dopaminas, lo que mejora el estado de ánimo y reduce el dolor, reduce el estrés cuando hacemos ejercicio. La anatomía y su función en la médula espinal es una parte fundamental del sistema nervioso y tiene como estructura y sus funciones específicas son muy importantes para el cuerpo humano. La anatomía de la médula espinal. La médula espinal es un cordón largo y cilíndrico del tejido que se extiende desde el bulbo raquídeo, parte inferior del cerebro, hasta la región lumbar de la columna. Está protegida por vértebras, membranas y líquido cefalorraquídeo. Está dividida en varias regiones según la zona de la columna: cervical, lumbar, sacro, coxígea y en otras funciones. La función principal de la médula espinal es un centro de reflejo. Pueden generar respuestas rápidas sin intervención del cerebro. La transmisión de señales entre el cerebro y el cuerpo lleva una información sensitiva del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Lleva órdenes motoras del cerebro al cuerpo, como por ejemplo mover una pierna. La médula transmite órdenes del cerebro para mover músculos de pierna, pies y mantener el equilibrio, como la percepción del tacto también. Si alguien te toca el brazo, los nervios llevan la señal a la médula espinal y de ahí sube al cerebro, donde te interpreta cuando alguien te tocó. Sistema nervioso periférico. Es la red de los nervios que se conectan al sistema nervioso central, tanto del cerebro y la médula espinal como el resto del cuerpo, donde que transmiten mensajes sensoriales, donde dan órdenes desde el motor, tanto los músculos y los órganos. Tiene dos divisiones principales, tanto el sistema nervioso semántico y el sistema nervioso autónomo. Sus funciones, ¿cuáles son? Es la transmisión de información, donde que acentúa la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. También donde que recibe información sensorial, tanto como el tacto, el dolor y la temperatura, enviándonos órdenes a los motores. La controla las funciones involuntarias, donde que es el sistema autónomo, donde que regula los vitales, las frecuencias cardíacas. La respuesta a estímulos es cuando el estímulo sensorial, un ejemplo, es el sentir un objeto caliente o algo frío. Eso es donde que detectan los receptores sensoriales la información a través del cerebro.
También tenemos los nervios espinales, esto es donde la médula espinal se encarga en transmitir información desde las extremidades de la espalda. Los nervios craneales salen desde el cerebro, donde se encargan la función de los órganos de las partes de la cabeza y el cuello, tanto como los ojos, la boca y el sistema nervioso autónomo. Los nervios de extremidades, esto es lo cubital, son los golpes, tanto como del codo, la causa una descarga ante el brazo. Las funciones específicas de los nervios sománticos, esto no se controla, los movimientos al caminar, al tocar un instrumento. En las divisiones del autónomo tenemos simpática y parasimpática, donde el que prepara la simpática prepara el cuerpo para la acción de situaciones de estrés y la parasimpática reduce la actividad simpática que permite que el cuerpo se relaje del estrés. También tenemos el sistema nervioso central. Esto quiere decir que las neuronas son las principales que se conectan la información, donde que entre sí a través de la sinapsis se liberan neurotransmisores para pensar el impulso de las siguientes células, tanto la espinal como del cerebro. Estas neuronas son unidades funcionales que reciben información de diferentes tipos. La sensorial que transmite información de los órganos, sensorial del cerebro, tanto como motoras, que da órdenes en los músculos. La sinapsis son dos puntos de conexión entre neuronas y la que transmite de una neurona a otra. Es la que prepara y libera y une receptores. La médula espinal es la vía de la comunicación principal del cerebro, del motor que transporta la información. El tracto nervioso son grupos de neuronas que conectan diferentes regiones del cerebro, tanto la médula espinal, formando redes complejas para su división. El cerebro es el que se procesa la principal y se encarga de las funciones de pensamiento, la memoria de aprendizaje. Ejemplos son las conexiones de neuronas sensoriales de la piel, tanto el tacto, la temperatura del cerebro. Las neuronas motoras del cerebro transmiten órdenes a los músculos que permiten los movimientos, tanto como los tractos de los nervios, la médula espinal, la información y los movimientos a reflejo. Como siguiente punto tenemos los componentes del sistema nervioso periférico. Está compuestos por los nervios que extienden desde el cerebro y la médula espinal hasta el resto del cuerpo. Tenemos nervios craneales, nervios espinales, plexos entéricos, ganglios y por último receptores sensoriales. Como nervios craneales son un conjunto de 12 pares de nervios que emergen directamente del cerebro y el tronco encefálico. Estos nervios son fundamentales para diversas funciones sensoriales y motoras. Como siguiente punto tenemos nervios espinales, son estructuras del sistema nervioso periférico que emergen de la médula espinal y existen 31 pares de nervios espinales, cada uno formando por raíces dorsales y ventrales. Estas raíces dorsales llevan información sensorial desde el cuerpo hacia la médula, mientras que las raíces ventrales transmiten señales motores desde la médula hacia los músculos. Como plexos entéricos, son estructuras que se forman en los sistemas químicos y biológicos debido a la disposición espacial de los átomos. Es un sistema nervioso que controla funciones digestivas como la motilidad y la secreción y la sensibilidad. Está compuesto por dos plexos principales, el plexo mientéricos y el plexo subglomoso. Como ganglios, son grupos de neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Y por último tenemos receptores sensoriales. Son estructuras especializadas que convierten el estímulos del entorno en señales eléctricas que el sistema nervioso puede interpretar, por ejemplo, oídos, ojos, nariz y boca. Vamos a hablar del siguiente punto, que es el sistema nervioso central. Está constituida por el encéfalo y la médula espinal. Está protegido por 3 membranas. Tenemos la primera, que es dura madre, que está compuesta por la membrana externa, y la aranoide, que está compuesta por la membrana interna. Y por último tenemos la pia madre, que es la membrana interna. Como médula espinal son células que forman el sistema nervioso central. Se dispone en sistema gris, que está constituido por los cuerpos neurales,
y la sustancia blanca está conformada por prolongaciones nerviosas. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El cerebro tiene tres partes principales, que es el cerebro, que está la parte enfocada como el pensamiento, la memoria y el lenguaje y el movimiento voluntario. Y el cerebelo, que se encarga de la coordinación del movimiento y la equilibración. Y como por último tenemos el tronco encefálico, que se conecta con el cerebro y la médula espinal y controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco y la presión arterial. Como siguiente punto tenemos funciones nerviosas periféricas. Tenemos la sensitiva, que recibe información de los receptores sensoriales en la piel y músculos, órganos y tejidos, y la transmiten al sistema nervioso central para su pensamiento. Tenemos también lo que es la motora, es del sistema nervioso periférico, que transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos, lo que permite el movimiento voluntario. Por último tenemos el autónomo, que controla funciones involuntarias como el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión y la función glandular. Las divisiones del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso somático. Este sistema es como nuestro control remoto voluntario. ¿Por qué? Porque nos permite mover el cuerpo cuando queremos. Gracias a él podemos caminar, correr, escribir, bailar o incluso hablar. Hacemos de forma consciente, usando nuestros músculos esqueléticos. Por ejemplo, si yo quiero pararme y caminar, este sistema manda las señales desde el cerebro hasta los músculos para que lo hagan. Es como si el cuerpo obedeciera nuestras órdenes sin pensarlo. Así que, cuando hablamos, escribimos o incluso sonreímos, el sistema nervioso somático está trabajando con nosotros. Sistema nervioso autónomo. Otra parte del sistema nervioso periférico, pero muy diferente al somático. A diferencia del somático, este trabaja solito, sin que nosotros le digamos qué hacer. Por eso se llama autónomo. Se encarga de regular los órganos internos como el corazón, los pulmones, el estómago, etc. Por ejemplo, cuando respiramos mientras dormimos o cuando nuestro corazón late más rápido si nos asustamos. Eso lo controla este sistema. Este sistema tiene dos partes muy importantes, que es el simpático. Es el que nos activa en momentos de estrés o peligro, como cuando sentimos miedo o estamos nerviosos. Es el que prepara el cuerpo para la acción, como si dijera corre o defiéndete. Y el sistema parapéntico, que nos ayuda a calmarnos, descansar y digerir bien los alimentos. Es como el que dice tranquilo, ahora puedes descansar, o como el que digerir la comida. Este es el sistema nervioso central. Es la parte del sistema nervioso que procesa la información y controla la mayor parte de las funciones del cuerpo y de la mente. Está formado por el encéfalo, que incluye el cerebro, cerebelo y tronco espinal, y la médula espinal. Sus funciones son tales como el proceso de estímulo sensorial, también controla los pensamientos, las emociones y la memoria. También coordina lo que son los movimientos voluntarios e involuntarios. El sistema nervioso periférico es el que conecta el SNC con el resto del cuerpo, órganos, músculos y piel. Está formado por nervios pares craneales y nervios espinales y ganglios nerviosos. Tienen su función transmitir información sensorial al SNC, como el dolor o la temperatura. También llevar a órdenes del SNC a los músculos y órganos. Además del SNP, se divide en el sistema somático, que controla los movimientos voluntarios. Sistema autónomo es el que regula las funciones involuntarias como el ritmo cardíaco y la digestión. Esta a su vez se divide en simpáticos y parasimpáticos. Ahorita vamos a hacer una dinámica. La dinámica se llama la central y los mensajeros. ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica?
es entender cómo el SNC y el SNP se comunican. ¿Cuáles son los materiales de esta dinámica? Los materiales de esta dinámica son carteles que digan cerebro, médula espinal, nervios, músculos, órganos. La dinámica consiste en que una persona representa el cerebro, que es el SNC, y la otra, la médula espinal. Otras personas serán nervios del SNP y se colocan conectados al SNC con otras personas que serán músculos u órganos. El cerebro da órdenes como mover el brazo o respirar. Ya. El mensajero pasa por la médula espinal, luego por los nervios, hasta llegar al músculo y a los órganos. Luego se hace al revés. El músculo o los órganos sensoriales detectan algo, calor, y dan el mensaje de vuelta al cerebro. Con esto quiere decir de que nosotros con estos materiales vamos a ayudar a que los niños se motiven a lo que es, van a demostrar que los movimientos sensoriales, los movimientos motrices, le van a ayudar a todo eso, a que el niño desarrolle todo eso. En conclusión, es el sistema nervioso que coordina todas las funciones del cuerpo a través del SNC y el SNP, que nos permite sentir, pensar y movernos y reaccionar ante el entorno, y es esencial para la vida y funcionamiento del organismo. Gracias.